sommes au premier panel, lutte pour un travail décent dans les pays d'origine et solidarité internationale. Et c'est Laura Ramirez qui va animer ce panel. Laura Ramirez a travaillé pendant 35 ans au syndicat des métallos, dont les 20 dernières années en tant que coordonnatrice du programme de développement syndical et communautaire en Amérique latine. Elle a aussi dirigé le programme de promotion des droits des femmes du Fonds humanitaire des métallos. Elle est maintenant coordonnatrice du programme de promotion de la réforme du travail au Mexique, programme financé par le gouvernement canadien et dirigé par une coalition de syndicats canadiens, dont les métallos. Accueillez, s'il vous plaît, Laura Ramirez. Oui, merci beaucoup. J'ai le plaisir d'animer ce panel avec des personnes qui ont énormément d'expérience dans le sujet. Je vais vous mettre en contexte et en français, mais après je vais animer le panel en espagnol puisque tous nos présentateurs sont hispanophones. Donc, un peu sur le contexte, dans une perspective de solidarité internationale, ce panel d'invités internationaux cherche à mettre en résonance les transformations du monde du travail au Canada causées par l'expansion du travail migrant temporaire avec les réalités vécues par les travailleurs et travailleuses des pays d'origine d'où viennent ces personnes, en particulier le Mexique et le Guatemala. Nos invités de ce panel luttent pour un travail décent dans les pays d'origine alors que des inégalités économiques mondiales poussent ces travailleurs à se délocaliser. Et avant de commencer, je vais vous présenter nos panélistes. Je vais commencer avec Rosalba, qui est diplômée en administration de l'Université autonome métropolitaine au Mexique. Elle occupe le poste de secrétaire général de son syndicat, qui est celui des travailleurs ruraux, appelé INCA, du secteur public. Et depuis presque 10 ans, Rosalba appuie les activités de la coordination nationale du Front authentique du travail, dont le principal objectif est de promouvoir les droits du travail et humains des travailleurs et travailleuses. Rosalba est aussi responsable du programme des femmes du FAT, lequel vise à encourager la perspective de genre dans toutes les activités de l'organisme. Elle est formatrice dans des ateliers sur l'égalité et l'équité, sur le renforcement des capacités des femmes, le leadership et sur la violence faite aux femmes. Elle a aussi participé à des différents événements et rencontres de solidarité et avec le syndicat des métallos, le syndicat électrique des États-Unis et d'autres organismes. Je vous présente à côté de moi Leocadio Juran. Donc Leocadio est défenseur et militant de l'association paysanne des Hauts Plateaux du Guatemala. Il est défenseur des droits des peuples autochtones et paysans du Guatemala et de la terre-mère. Il est membre de la direction politique et directeur national de l'agriculture du CCDA. Leocadio est également porte-parole du mouvement indigène et paysan dans la campagne visant à arrêter les expulsions et demandeur des mesures de précaution devant la Commission interaméricaine des droits humains. Il est porte-parole de la campagne pour la liberté syndicale dans 15 pays de l'Europe et conseiller politique pour le respect des droits du travail et des travailleurs au Guatemala. Il est expert en cas agricoles dans la récupération historique et la régularisation des terres et des moyens de subsistance, ainsi que la promotion des initiatives législatives en faveur des biens naturels, telles la loi sur l'eau, les droits fonciers et le moratoire minier. Nous avons Andrea Alejandra Salazar Loyola, qui est diplômée de droit de l'Université autonome de Nuevo León au Mexique. Elle a fait des études en droits humains, soutien psychosocial, avortement et féminisme, sexualité, conception des politiques publiques et gestion des projets sociaux à la Faculté des sciences sociales de l'Université ibéro-américaine et au Centre de recherche et de l'enseignement économique, entre autres. Andrea est actuellement coordonnatrice du programme du genre du Comité frontalier des travailleurs et travailleuses qui défend les droits humains et droits du travail.
et fait partie du réseau des femmes défenseurs des droits du travail de la Maquila, connu comme DELUM. Andrea a de l'expérience dans la défense des droits sexuels et reproductifs, la prévention tertiaire de la violence contre les femmes en situation de vulnérabilité, ainsi que dans la conception et la mise en œuvre de politiques publiques intégrant une perspective de genre pour l'amélioration de la sécurité et durabilité. Bienvenue, Andrea. Et nous avons une autre Andrea qui nous rejoint par Zoom. Elle est directrice du programme chez un organisme appelé Vérité qui travaille au Mexique depuis 2020. Elle a travaillé avec des organisations de la société civile et le mouvement syndical au Mexique, au Canada et aux États-Unis pendant plus de 15 ans en faisant de la recherche de l'incidence et l'accompagnement des travailleurs agricoles et travailleurs migrants. Chez Vérité, Andrea gère les relations avec le secteur public et le secteur privé et coordonne et met en œuvre de la recherche, des formations et des outils pour améliorer les conditions de travail dans les chaînes d'approvisionnement global. Andrea est une politologue diplômée de l'Université du Québec à Montréal et une spécialiste en migration internationale du Collège de la Frontera Norte. Donc, bienvenue, Andrea. Donc, puisque nos invités parlent espagnol, je vais animer ce panel en espagnol. Donc, je vous prie d'utiliser votre transmisseur pour l'interprétation. Et je vais laisser faire leur présentation et après, je vais faire quelques questions et après, on va ouvrir le plancher pour des commentaires parmi vous. Alors, on commence avec Rosalba. Gracias. Primero que nada, pues agradecer la oportunidad de estar compartiendo con ustedes, con todas ustedes y todos ustedes, estas experiencias de trabajo, ¿verdad?, de nuestras organizaciones y pues obviamente centrados en el tema de lo que es la solidaridad entre trabajadores, que es la base fundamental para la defensa de los derechos laborales y los derechos humanos. Les quiero platicar un poco pues de dónde vengo. El Frente Auténtico del Trabajo es una organización que nace el 18 de octubre de 1960, es la fecha en que se constituye, pero que ya traía todo un trabajo previo de organización de trabajadores. Nace en la parte norte del país y se va extendiendo su trabajo hacia la parte centro del país. Hoy nuestra oficina central está en Ciudad de México y pues nuestra principal lucha ha sido la defensa de los derechos laborales. México es un país, pues como muchos, ¿verdad?, como muchos en el mundo, en donde la desigualdad es cada día más creciente, o sea, está totalmente polarizada la sociedad. Por un lado, un pequeño grupo de gente poderosa con mucho dinero y por el otro lado, la gran masa de trabajadores, tanto formales como informales, ¿verdad?, que sustentan pues la economía del país. Se dice que un poquito más del 60% de trabajadores y trabajadoras en México pertenecen al sector informal, es decir, a un sector en donde no se tiene prestaciones, no se tiene un contrato colectivo de trabajo, no se tiene derecho a la seguridad social y pues que evidentemente se encuentran en una total vulnerabilidad. El Frente Auténtico del Trabajo entonces centra su lucha en organizar a trabajadores para que tengan en principio un sindicato auténtico. El sindicalismo en México en realidad es muy particular, pudiéramos decir que es, digamos, algo que no se conoce en otros países, que se practica un sindicalismo en donde muchas veces los sindicatos están del lado de los patrones, no están del lado de los trabajadores, que realmente no podríamos decir que son sindicatos, o sea, porque el principio básico de un sindicato pues es la defensa de los derechos laborales. Y sin embargo, pues en México tenemos una serie de circunstancias históricas en donde hemos avanzado
luchando porque los trabajadores puedan democratizar sus sindicatos, es decir, que puedan tener verdaderas organizaciones de defensa de derechos laborales. En este sentido, pues el FAT, el Frente Auténtico del Trabajo, hace una lucha intensa para democratizar a los sindicatos, para que los sindicatos tengan un principio fundamental que es la libertad sindical, ¿verdad? Que los trabajadores puedan elegir el sindicato al que desean pertenecer. Porque pues en México también se practica mucho un sindicalismo corporativo, en donde desde que el trabajador llega a la empresa le dicen tú ya tienes un sindicato y pues el trabajador no conoce quién es su representante, ellos pagan una cuota sindical, pero no saben en qué se ocupa esa cuota sindical, no recibe información y pues es en donde el Frente Auténtico del Trabajo hace su principal labor, ¿verdad? En la parte en el FAT decimos, o sea, hay que formar y educar a los trabajadores para que conozcan en principio que tenemos derechos, que los trabajadores tenemos derechos y que tenemos que defenderlos porque no se nos han dado de gratis. Y pues es así como el FAT centra su lucha en este tema de la defensa de los derechos laborales. Claro, por supuesto, también incorporamos la perspectiva de género, porque pues es fundamental también para nosotros que las mujeres estemos en los puestos y en los comités ejecutivos y en los puestos de dirección para que cambien las relaciones, ¿verdad?, de esta construcción social de género que tanto ha dañado también a las mujeres y que también nos somete a una situación de discriminación y de mucha desigualdad. Entonces, el Frente Auténtico del Trabajo empezamos una lucha intensa por cambiar estas relaciones de trabajo, por que haya sindicatos auténticos, porque haya representantes y líderes, mujeres y hombres, que verdaderamente representen los derechos de los trabajadores, que hagan una defensa de los derechos de los trabajadores, justo para que los trabajadores puedan tener una mejor calidad de vida. La lucha por un salario decente, decimos, avancemos de lo digno a lo decente, o sea, tener un salario que verdaderamente pueda representar que los trabajadores puedan mejorar su calidad de vida, porque pues venimos de un país donde lo común es la precariedad salarial. Ustedes saben que el salario mínimo, pues en esta administración, si bien ha crecido, eso hay que reconocerlo, hay que decirlo, o sea, tenemos un gobierno que en estos momentos ha subido el salario mínimo más del 100%, o sea, cuando llega la administración el salario mínimo estaba en 88 pesos, esperamos que el siguiente año el salario mínimo se esté acercando a los 300 pesos. O sea, obviamente, aún así es un salario insuficiente, ¿verdad? Insuficiente para sostener una buena vida, una calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras mexicanas. En temas de migración, pues evidentemente en nuestro país, dicen por ahí, muy cerca de los Estados Unidos, ¿verdad? Muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos, y esto obviamente tiene muchísimas implicaciones, y una de ellas, pues evidentemente es el tema de la migración, y vamos a centrarnos un poco en el tema de la migración porque pues justo la red que nos está invitando a este evento centra su trabajo en el apoyo a los trabajadores migrantes. En México pues tenemos, digamos, podemos hablar de 3 tipos de migración que tienen sus características muy peculiares. O sea, un tema es los trabajadores que vienen de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, incluso de otros países, de China, o sea, que son el paso hacia Estados Unidos, ¿verdad? Y que en los últimos años se ha dado una diáspora de trabajadores, ¿verdad? Es un tema complejo, difícil, ¿verdad?, de atender, porque ¿qué hace un país que no puede garantizar ni siquiera los derechos laborales de sus trabajadores, de los trabajadores mexicanos, pero además recibe una gran cantidad de trabajadores migrantes en circunstancias de mucha vulnerabilidad, o sea, mucha vulnerabilidad porque escapan de sus países por el tema de la violencia, ¿verdad?, por el tema de la pobreza, y van en busca del famoso sueño americano, que ya no nada más es el sueño americano, yo decía ayer también, es el sueño canadiense,
O sea, porque justo vienen buscando atravesar nuestro país para llegar a Estados Unidos. Y luego, la migración al interior del país, la migración que se da también de trabajadores temporales, ¿verdad? Que migran para la cosecha de hortalizas, la cosecha de mango, la cosecha de berries, la cosecha de café en algunos de los estados de la República Mexicana, y que no dista mucho su situación de la situación que viven los trabajadores migrantes en Canadá. O sea, también son sujetos de muchísima explotación, son sujetos de vivir hacinados en las fincas, ¿verdad?, en donde los contratan, son sujetos de que no les pagan el salario que acuerdan en un principio y que viven en muchísima explotación porque trabajan más de 12 horas al día y que lo hacen sin herramientas de protección, exponiéndose a muchos tipos de enfermedades y a muchos tipos de explotación laboral. Y que migran no nada más el trabajador solo, o sea, migra con la esposa, con los hijos, y que por lo tanto también se configura mucho del trabajo infantil. Entonces, esta situación que realmente ha representado una gran desventaja para los trabajadores al interior de nuestro país. Muchos de estos trabajadores son trabajadores indígenas que no hablan el español y que por lo tanto su situación de discriminación y de vulnerabilidad es mucho mayor aún, porque pues son sujetos también de que ni siquiera les pagan a veces un salario, o sea, es mucha la explotación laboral que se vive en los campos de cosecha del norte del país, y son productos pues que se exportan a Estados Unidos, que se exportan a otros países, en donde las empresas tienen una gran ganancia, pero que no se ve reflejada en el bolsillo de los trabajadores temporales que migran al interior de nuestro país, y que desafortunadamente el gobierno se ha visto rebasado para poder atender la inspección en los lugares de trabajo y la simulación que se da, porque muchas veces llegan los inspectores, los pocos inspectores de trabajo que existen, a verificar, ¿verdad?, cómo están trabajando los compañeros trabajadores migrantes, y pues evidentemente no los llevan al lugar en donde están los campos, los llevan en el lugar donde está pues la casa que está más o menos, la escuelita que se construyó para los hijos, pero esa no es la realidad. La realidad es que los trabajadores están sufriendo de muchísima explotación en nuestro mismo país, y que tienen esa necesidad, ¿verdad?, porque en sus localidades no existe el empleo suficiente que pueda garantizar que ellos van a tener o mejorar su calidad de vida. Esa es una migración, otro tipo de migración, ¿verdad?, diferente a la migración de paso, en donde pues nuestro país se ha visto totalmente rebasado, o sea, con una política migratoria que consideramos es insuficiente, porque también hay que decirlo y preguntarnos qué política tendría que existir y con cuánto recurso para poder atender las necesidades de toda la gente que migra y que pues que se ve expuesta a muchísimos peligros, hasta a la delincuencia organizada que existe en nuestro país, ¿verdad? O sea, la explotación, el narcotráfico, la extorsión, porque pues evidentemente en su paso por nuestro país se enfrentan a todos estos riesgos. Y bueno, ya no hablemos de las mujeres que enfrentan también el peligro de las violaciones, ¿verdad?, de la trata de personas, que es otra situación también. Y pues también la migración, que evidentemente tenemos mucho de México para Canadá. O sea, esta migración que pues de muchos trabajadores, o sea, ya hablemos de los trabajadores agrícolas, pero la migración que viene de nuestro país hacia Canadá ya está incluyendo otro tipo de gente, ¿verdad?, de trabajadores profesionistas que no han encontrado en nuestro país las oportunidades que quisiéramos y que se supondría, ¿verdad?, que cuando una estudia dice, pues lo hago para mejorar mis condiciones y para encontrar un trabajo que pueda darle un sustento a mi familia. Y sin embargo, pues el desempleo, que si bien en la administración ha crecido, el empleo ha crecido, ha mejorado, digamos, de alguna forma el tema salarial, no ha sido suficiente, y creo que las cifras de la migración pueden demostrar
que cada día hay más trabajadoras, mujeres y hombres que migran de nuestro país hacia Canadá en busca de mejores oportunidades para su familia, y que la mayoría lo hace en situaciones de muchísima vulnerabilidad, porque justo se enfrentan a los permisos cerrados de trabajo, a empleados que en el caso de los que vienen sin permiso de trabajo, pues no les pagan, ¿verdad? Y a una situación cultural también, de clima, que también influye, ¿verdad?, muy desfavorable para las condiciones de vida que ellos quisieran garantizar a sus familias. Entonces, bueno, pues en mi organización estamos haciendo una gran lucha para sindicalizar trabajadores. Tenemos un sector cooperativo en donde tenemos también una alianza con el Centro Internacional de Solidaridad Obrera, hemos tenido alianza con el Fondo Humanitario, de los Steelworkers y con otras organizaciones, porque hemos encontrado que la solidaridad internacional puede mejorar mucho las condiciones de trabajo de las personas, tanto en nuestro país, porque es lo que queremos, que ojalá hubieran todas las oportunidades para que no hubiera necesidad de emigrar, y que si hubiera migración fuera en otras condiciones, ¿verdad?, con otras perspectivas. Y sin embargo, bueno, pues ahí estamos haciendo la lucha y tratando de poner nuestro granito de arena para construir una sociedad diferente, una sociedad incluyente, una sociedad sin discriminación, en donde pues verdaderamente podríamos hablar de igualdad. Bueno, pues es un poco lo que yo podría decirles. Muchas gracias. La verdad es que muy poquito el tiempo, pero aquí estamos. Muy interesante, gracias. Entonces, para hacer la conexión con el trabajo, le voy a pasar al micrófono a Andrea y luego a Leocadio. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación al Comité Fronterizo de Obreras y Obreros. Como lo comentaba Laura, yo estoy coordinando ahí el programa de género. Y bueno, el Comité Fronterizo tiene ya más de 30 años de existir. Inició también como una organización y sigue siendo una organización de base. Trabajadoras y trabajadores de la maquila forman parte de la organización, y nuestra directora es ex trabajadora de la maquila. Entonces, pues trabajamos muy de cerca con las personas que siguen trabajando en las maquiladoras. Y bueno, el objetivo que tiene la organización es mejorar las condiciones laborales, que por ende lleven a mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras en México. La organización trabaja en diversos estados, Durango, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua. Entonces tenemos trabajo de base en esos lugares, en comunidades por lo general rurales, donde hay muy pocas oportunidades de empleo para las personas. Y pues justo como lo comentaba Rosalba, el salario en México, pues como es algo que es una gran problemática, la mayoría de las personas esa es su principal pues situación que comentan. Para darles un poco como de contexto, el salario mínimo semanal en México son aproximadamente $90.45 estadounidenses. A pesar de que se hizo este aumento, pues es algo que realmente no puede permitir a las personas tener una vida pues de calidad. Y actualmente nosotros les traía unos recibos de nómina que algunas trabajadoras nos facilitaron. Ellas están ganando aproximadamente $78.87 estadounidenses a la semana. Y en la organización tenemos le llamamos canasta básica, que son un cálculo que hicieron trabajadoras y trabajadores de lo que necesitan comprar para poder vivir. Y esto lo utilizaron en su momento para negociar con los patrones un aumento de salario, diciéndoles, no es suficiente lo que ganamos, aquí te pongo los precios de las tortillas, el huevo, la harina, las cosas que necesitan para vivir, y aparte otro cálculo con los servicios de gas, agua, luz, transporte, escuela. Ellas y ellos necesitarían actualmente $223 semanales para poder subsistir, y estamos hablando que están ganando 78.87 aproximadamente, no en todas, pero bueno, este es un ejemplo de una maquila con la que estamos acompañando, que les quise dar como para ilustrar un poco. Otra de las problemáticas que consideramos llevan a las personas a ver una opción en otros países
es que en las localidades no hay oportunidades de empleo. Actualmente tenemos un proyecto con mujeres que son trabajadoras de una maquila que queda a 2 horas y media aproximadamente de su lugar de donde viven ellas. Entonces, aparte de la jornada laboral de 8 horas, ellas tienen que destinar 5 horas para el traslado. Esto lleva a que pues no, prácticamente llegan a dormir y se levantan y van a trabajar. No hay una calidad de vida ahí porque no pueden sostener sus vínculos familiares, hacer otras cosas de esparcimiento. Y esta es la única oportunidad de empleo que hay en este tipo de zonas. Y la mayoría de estas personas, como están viviendo en comunidades rurales, desde edades muy tempranas aprenden a sembrar la tierra. Son comunidades autogestivas donde siembran chile, siembran frijol, maíz, y con esos mismos recursos la comunidad se sostiene. Entonces, un programa con un permiso temporal para trabajar en otro país, con algo que saben hacer, pues les parece algo muy atractivo porque pueden buscar una opción para tener un mejor salario y además haciendo algo que saben hacer. Muchas veces el pensar en trabajar en la maquila, dicen, pero ¿yo qué voy a hacer ahí? Yo no sé cómo coser, yo no sé cómo armar cosas, es algo que yo soy ajena o ajeno, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que vemos y muchas de las personas, como nosotros trabajamos en la frontera norte, tienen aspiración a migrar a Estados Unidos, por esto que comentaba también Rosalba, que es el sueño americano, pero también hacia ahora con este programa. La realidad es que no todas las personas se enteran del programa, son ciertos sectores, ciertos estados donde llega la información del programa y bueno, tuve la oportunidad de conocer a una persona, entrevistar a una persona y él nos decía, pues no todas las personas les llega la invitación o el reclutamiento, sino a ciertas personas o tienes que estar muy al pendiente de ir a la Secretaría del Trabajo, no es para todas las personas. Entonces, eso es otro tema que podríamos considerar y en particular una compañera de la organización es una mujer indígena y ella me dice, en mi comunidad no se abrió esta oportunidad para todos, sino solamente para quienes están cerca de la administración del municipio. A ellos fueron a los que invitaron para que formen parte de este programa y son personas que de cierta manera ya tienen una calidad de vida comparado ahí, pues de clase media, ¿verdad? En ese contexto. Entonces, aún así el programa no llega a todas las personas, al menos en este caso que es el que yo tengo conocimiento. Otro tema que yo quería comentar es la cuestión de la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres en México se vive en todos los contextos, en la escuela, en los hospitales, en la comunidad, en el trabajo. A partir de 2019, que hubo la reforma laboral, los empleadores están obligados a contar con un protocolo para atender las situaciones de violencia en México. Sin embargo, no existen inspecciones que verifiquen la existencia de este protocolo y la mayoría de las personas no sabe que tiene que haber un protocolo. En las comunidades donde trabajamos, el acoso y el hostigamiento sexual es algo normalizado en todos los contextos, es como algo que forma parte y es como, ay, bueno, te lo está diciendo de broma, ¿no? Te lo está diciendo jugando, no te lo tomes tan en serio, o por qué te estás vistiendo así, que es la victimización secundaria que vivimos la mayoría de las mujeres en México, que nos responsabiliza a nosotras de la violencia que ejercen otras personas. Y esto no solo contra las mujeres, sino contra otras identidades. Entonces, muchas mujeres dicen, no quiero ir a trabajar más ahí porque mi jefe es el que me está violentando y ya lo reporté y no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué otras opciones tengo, no? Entonces, creo que esto, aparte de que lo viven en el trabajo, también en la comunidad. Entonces, muchas veces, pues, irse es una de las opciones, pues, para, digamos, escapar de ese día a día, de esa situación, ¿no? Otro de los temas es, bueno, la falta de representación sindical democrática. Como también lo mencionó Rosalba, pues en México, quizá lo habrán escuchado, predominan estos sindicatos charros o sindicatos blancos, que son los sindicatos que establecían contratos colectivos de protección con las empresas. No, la gente no sabía que había un sindicato ni elegían a qué sindicato querían pertenecer. Derivado de la reforma laboral en 2019 es que ahora los sindicatos tenían que dar a conocer a las trabajadoras y trabajadores y ellos tenían que votar si estaban de acuerdo con su contrato colectivo o no.
Y en ese proceso también la organización acompaña la organización sindical de las mismas trabajadoras y trabajadores. Y actualmente estamos acompañando un proceso en una comunidad que se llama Nazareno, en un municipio que se llama Lerdo, en el estado de Durango. Y ellas están, digo ellas porque son en su mayoría mujeres, están organizándose con un sindicato independiente y democrático, buscando la posibilidad de negociar mejores condiciones para el contrato colectivo de trabajo. Algo que para mí pues es histórico, porque en nuestro país no hay estos esfuerzos, y ahorita ellas están dando una lucha contra el sindicato de la CTM, que es un sindicato pues sí de mucha historia en México y que no, históricamente no ha representado los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Pues bueno, como un ejemplo de algo de la lucha que ellas han tenido, a inicios de este año en México se da una cuestión que es reparto de utilidades. No sé si acá exista una figura similar, pero las empresas tienen que repartir un poco de lo que ganan el año anterior en cuanto a utilidad entre todas las trabajadoras y trabajadores. Entonces, un ejemplo que en esa empresa que forma parte de una cadena de suministro que produce pantalones para Levi's, Old Navy, estas grandes marcas, les estaban dando 54 centavos mexicanos de utilidades. Entonces, es algo que las empresas utilizan, inclusive estrategias fiscales, para no hacer el cálculo como se debe de las utilidades que le corresponden a las trabajadoras y trabajadores. Y ellos hicieron un paro ahí en la maquila, se pusieron afuera y lograron que hubiera un bono. No fue en realidad como que se corrigiera el reparto de utilidades, fue un bono de 550 pesos, pero lo pidieron para todas las trabajadoras y trabajadores. Entonces, esto en ese contexto es un logro, porque de tener 54 centavos en pesos mexicanos a tener un bono de 550 pesos para todas y todos, eso es algo que para ellos les da mucha fuerza y mucha, ¿cómo les puedo decir?, sentido de lucha y de pertenencia. Entonces, pues es realmente muy inspirador la lucha que están dando a pesar de todas las situaciones que enfrentan. Y pues nosotros seguimos trabajando porque las condiciones laborales en México mejoren, para que las personas, si quieren migrar, sea por decisión y no porque no les queda otra opción. Y de este lado, pues agradecer todo el trabajo que están haciendo, porque las personas mexicanas que vienen acá, pues no sufran, no la pasen tan mal, ¿no? Creo que todas aquí queremos que podamos ser felices y tener una vida digna. Entonces, pues gracias por ese esfuerzo. Gracias, Andrea. Entonces le vamos a pasar la palabra aquí a López. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos, o buenas tardes. Soy Leocadio Huracán Maya Cachiquel, vengo de Guatemala en representación del Comité Campesino del Altiplano CCDA. Para poder estar acá tuvimos que hacer una reunión, dado a la crisis política que está viviendo Guatemala. Teníamos que sopesar la importancia, y la conducción política del CCDA me dijo: debemos de aprovechar esa oportunidad, pero con una misión bien definida, la cual debe ser para denunciar, para explicar lo que estamos viviendo en Guatemala en relación a la libertad sindical y el trabajo decente. Entonces vengo con ese compromiso, muy difícil, muy complicado para mí, pero voy a tratar de compartir con ustedes sobre la situación en el país. Bueno, es importante lo que han dicho las compañeras. Varias de las cuestiones sucede también en Guatemala. Como seguramente varios de ustedes han de conocer la historia, el antecedente histórico de Guatemala, principalmente la clase trabajadora, la población indígena, campesina, porque en Guatemala hablar de trabajadores es sinónimo de indígenas. Y entonces ha habido una política histórica en el país de despojo y de sometimiento. Entonces nos han despojado para someternos a prácticas de esclavitud, a prácticas de explotación que no ha cambiado, se mantiene. Imagínense ustedes
Una de las situaciones importantes que quiero compartir es el desplazamiento interno que hay. No es únicamente el desplazamiento y bueno para Canadá, para Estados Unidos, como bien ya lo han dicho las compañeras, sino también en el país sucede, hay también, y hay, en Guatemala se registra, escuchen esto, son datos oficiales, cerca de 187,000 niños y adolescentes que se inscribieron en un centro educativo en el 2021, no incluyeron su estudio. ¿Por qué? Porque se practica las famosas cuadrillas, le llamamos allá. En el altiplano guatemalteco bajan los que han leído el famoso libro de Rigoberta Menchú, Así me nació la conciencia, seguramente se recordarán cuando dice que se vienen por temporadas de trabajo a la costa sur a cortar café, a hacer trabajo de caña, de la producción, todo eso pues, y entonces dejan abandonada porque vienen todas las familias. Y donde viven en el campo, con el granjero, es un salón, 10 veces que esto tal vez, solo tiene el techo, no tiene paredes, no tiene nada de condiciones fitosanitarias, no tiene incluso piso, es de tierra pues, y ahí viven todo este grupo que le llaman cuadrilla, y vienen todos, hombres, mujeres, niños, toda la familia, a cortar café para los tarde. Esas prácticas continúan. Esa es la situación. En Guatemala, la misma Procuraduría de Derechos Humanos también reconoce que más o menos 850,000 niños son obligados a trabajar y el 43% de estas sin escolaridad. Entonces prácticamente hay esa explotación infantil y se continúa dando ahorita. La sobreexplotación, totalmente lo que han dicho, las expresadas las compañeras. Trabajadores que van a las bananeras, hay municipio que se llama Patulul, vivimos cerca de Patulul, ahí miramos todas las noches en filas buses agrícolas, porque salen a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, que llevan a los trabajadores a la costa sur, a las bananeras a trabajar, y están regresando tipo 9 o 10 de la noche. Esa es la situación, la sobreexplotación que hay, y están ganando 100 quetzales al día, más o menos $18 canadienses, o $20 canadienses, al día, de 17 horas de trabajo, desde que salen de madrugada hasta que lleguen en la noche, ese es el salario que les está pagando. Y encima de eso, no hay condiciones laborales, encima de eso pasan las avionetas, irrigando, qué sé yo, fungicidas, plaguicidas y todo eso, pues, ¿verdad? Sin ninguna protección. Entonces, prácticamente son esas cuestiones que están sufriendo los trabajadores y las trabajadoras, hombres y mujeres. Otra situación es el salario diferenciado. El salario mínimo en Guatemala es lo que ya dije, 101 quetzales al día, el oficial ahorita, que más o menos equivale a 18 o 20 dólares. Sin embargo, han precarizado muchísimo las condiciones en los municipios y entonces el salario diferenciado no es para mejora, sino es para ofrecerles el 50% del salario oficial, y ni modo, están en miseria, viven en extrema pobreza. Entonces son aceptables eso y están generando. Nosotros hicimos una denuncia porque es inconstitucional, contraviene contra el código de trabajo que hay. Guatemala tiene un buenísimo código de trabajo, el problema es que no se aplica y los gobiernos son complacientes a las empresas violadoras de los derechos laborales y derechos humanos. Entonces, afortunadamente la Corte de Constitucionalidad le dio vigencia a eso, ha paralizado eso, no es oficial, pero existe ya esa práctica, no es oficial, pero se practica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el país. Otra situación importante, valoro mucho y agradezco mucho la solidaridad, pero tenemos que seguir luchando aún más para denunciar las violaciones a derechos humanos en nuestros países. Agradezco mucho, de verdad valoro mucho, pero ustedes tienen la oportunidad de organizarse, de expresarse, de denunciar. En Guatemala somos asesinados por las denuncias que hacemos. Hace 2 meses fue asesinada la compañera joven todavía, Doris Lisset Aldana, en el Amate Izabal, que trabajaba en una bananera. Fue asesinada, sindicalista de 28 años, asesinada. En el 2009 hicimos una campaña para el trabajo decente en Europa. Presentamos las denuncias donde el Estado de Guatemala no estaba cumpliendo con los derechos laborales en el país y la inspectoría que había estaban complacientes a los intereses de impunidad de las empresas. Denunciamos en
en el 2009. En el 2010, gracias a muchos de ustedes, yo tuve que estar temporalmente en el exilio acá en Canadá. Y en ese tiempo, cuando yo estaba en el exilio, me enteré 3 semanas después, habían asesinado a un sindicalista también en Petén, que le habían sacado la lengua, las orejas, y le habían rasgado la piel de la cara. Entonces la situación es grave, la libertad sindical no es respetada en nuestro país. Tenemos que seguir, y agradezco mucho y valoro mucho esta actividad, este seminario. Ojalá podamos construir y fortalecer esa coordinación, esta alianza, para que conjuntamente tengamos una voz para exigir que se respeten los derechos laborales y los derechos humanos en los países de origen. Generan toda una política de intimidación, de represión, para que efectivamente no se denuncie lo que están violentando. Esta es una cuestión bastante complicada en Guatemala. ¿Qué es el CCDA y qué hace el CCDA frente a este contexto? El CCDA somos una organización campesina que acompañamos a los trabajadores indígenas con toda la dificultad del mundo, de no poder expresarse en español, no conocen los derechos porque se los han ocultado, viven en miseria y se aprovechan de esa miseria que el mismo sistema y las mismas empresas han generado para poder tener la mano de obra disponible. Acompañar, capacitarlos, formarlos, denunciarlos. Eso es lo que hemos hecho. Y nos hemos dado cuenta en ese caminar junto con ellos. Es que imagínense, la parte patronal en Guatemala descuenta un porcentaje para el Seguro Social. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el ICS, le descuenta al trabajador. Y cuando el trabajador ya se pone anciano, como yo, voy a solicitar mi jubilación, resulta que el patrono me descontó, pero nunca pagó al Estado. Y el principal violador de esto para la terciarización también de la contratación es el Estado. Y se ha demostrado, tenemos datos fehacientes de eso y lo hemos denunciado, hemos investigado, es importantísimo, el CCDA cuenta con una Universidad Popular de los Pueblos, una Universidad Popular de los Pueblos que precisamente se sistematiza, acompaña y forma por el Código de Trabajo, por los derechos laborales, los tratados internacionales. De hecho hay tratados que es importante que los trabajadores lo conozcan, y no solo lo conozcan, sino que también exijan su cumplimiento, y eso es lo que debemos de hacer. Y por eso para mí es muy inspirador este seminario, esta convención, esta conferencia. Me da mucha esperanza porque seguramente se va a fortalecer la solidaridad y vamos a tener más fuerte la voz para poder seguir exigiendo que se respetan los derechos humanos y laborales en cualquier parte del mundo. Eso es la tarea que tenemos. Entonces es importantísimo. Quiero ir cerrando con esta situación que para nosotros es importantísimo, que no se ha cumplido con los derechos de los trabajadores. El trabajador juega un papel sumamente importante. En Guatemala hemos hecho un estudio que el 70% de los alimentos que se consumen en el país vienen de los pequeños productores y de los campesinos. Entonces, el que sostiene la alimentación en nuestros países somos los trabajadores. Gracias, en Guatemala se ha demostrado que el presupuesto general de la nación es equivalente a las remesas que mandan los trabajadores que no están en su país. Son los que sostienen la economía en Guatemala, pero no se les garantiza ni un derecho estando fuera. Entonces es importantísimo seguir exigiendo a nuestros estados que verifiquen realmente los derechos laborales y que se genere cumplimientos para garantizar sus derechos y que gocen de esos beneficios que están generando y que están otorgando al país. Entonces me parece a mí este seminario muy esperanzador. Yo quiero invitarlos a que efectivamente podamos estrechar la solidaridad. La solidaridad para nosotros ha sido muy importante. Yo estoy enfrente de ustedes gracias a la solidaridad. Me hubieran matado en el 2010 si no me hubieran sacado. Seguimos haciendo la lucha en nuestros países, seguimos haciendo la lucha, porque ustedes nos dan fuerza también, y los compañeros, la membresía, los trabajadores, que han sostenido la economía, que han sostenido la alimentación, que han sostenido a la población, prácticamente es una población que nos da mucha fuerza, y seguir denunciando esos atropellos de los estados, de los patronos, de pues la gente que está en contra de los derechos y que no quieren reconocer. Por supuesto, necesitamos mayor organización.
porque nosotros nuestra consigna es a mayor represión, mayor organización. Entonces, compañeras y compañeros, muy agradecido por la oportunidad de expresarme a ustedes y compartir con ustedes, y créanos, la construcción de esta alianza, de esta coordinación, va a generar mucha esperanza también en los trabajadores en nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Leocadio. Y entonces pasamos a Andrea. Andrea, ¿t'es plus à l'aise en français ou en espagnol? Je vais faire ça en français. Je partage mon écran dans 2 secondes. OK, ça y est. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente, je suis ravie d'entendre tout le monde aujourd'hui et de savoir qu'il y a du monde qui fait ce travail depuis si longtemps. Je vais commencer brièvement par présenter Vérité, c'est l'organisation pour laquelle je travaille. On est une organisation sans but lucratif qui est basée aux États-Unis, mais on a des bureaux un peu partout dans le monde. Et ce qu'on fait, je présente. Comme ça va mieux. Ça va mieux comme ça. OK. Alors, on est un peu partout dans le monde. Les bureaux centraux sont aux États-Unis. Mais ce qu'on fait, en fait, c'est concentré dans la prévention des risques liés au travail les plus graves. On parle de travail des enfants, travail forcé, violation aux droits d'association, discrimination et santé et sécurité au travail. Et ce qu'on prétend, c'est fournir les connaissances et les outils, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, pour éliminer ces abus. On est conscient que ce travail-là ne serait pas possible s'il n'y avait pas des travailleurs qui s'organisent, les syndicats, les mouvements syndicaux un peu partout dans le monde qui fait la pression sur le secteur privé. Et on considère que c'est un élément fondamental pour le changement, pour le monde à venir. Et en fait, quand on a reçu l'invitation pour parler un peu des processus de recrutement, de ce qu'on fait, de ce qu'on fournit, on a pensé à vous parler très brièvement de ce qu'on fait en tant que boîte à outils, tant pour le secteur privé que pour le secteur public, dans beaucoup de secteurs qui sont liés à l'agriculture et aussi des secteurs qui sont très souvent liés à des risques de travail graves, comme le travail forcé ou le travail des enfants. On parle du café, de la canne à sucre, du tabac, entre autres, l'huile de palme. Mais on voulait aussi faire un petit aperçu de la grille d'analyse qu'on utilise dans la recherche, mais aussi dans l'incidence, dans les recommandations, qui pourrait aussi s'appliquer. On pense que serait intéressant de faire l'exercice de l'appliquer sur les programmes de travail temporaire canadiens et québécois. Parce qu'on croit que dépendamment du niveau d'analyse, de la grille d'analyse qu'on utilise, il y a des pistes de recommandations à suivre sur ce qui pourrait être fait au niveau de la chaîne d'approvisionnement globale. C'est-à-dire que très souvent, et je passe au suivant, très souvent quand on parle surtout, je travaillé très longtemps, mes collègues de TUAC qui sont là, très souvent, quand on parle de la relation employeur-employé et des violations pour la personne qui arrive dans ce sens, on oublie un peu la très grande chaîne d'approvisionnement à laquelle ces fermiers appartiennent et qui a les ressources et le pouvoir de changer. Si jamais on ne réussit pas à changer la législation, on ne réussit pas à changer les pratiques de l'État canadien, de l'État mexicain, de tout ce qui est recrutement, il y a des gens qui sont responsables et qui font partie de cette chaîne d'approvisionnement-là et qui ne sont pas assis à la table aujourd'hui et qu'on devrait faire assis à la table. C'est-à-dire que les gens qui achètent ou qui transforment les produits agricoles que ces gens-là cultivent, en quelque sorte, font partie du problème et pourraient faire partie de la solution. Alors, juste avant de sauter sur ce point-là, on voulait vous parler un peu des expériences dans l'amélioration des pratiques de recrutement responsable dans le secteur agricole, l'expérience qu'à Vérité
on parle aujourd'hui du cas mexicain, mais on a déjà fait ça aussi en Afrique, en Asie, dans le sud-est asiatique. Et l'idée, c'est un peu de fournir aux gens qui sont dans la chaîne, pas uniquement l'employeur au sens strict, mais aussi la compagnie qui transforme ou qui commercialise ces produits-là, de façon un peu à intégrer une perspective de diligence due et d'intégrer les droits de la personne dans le système de gestion de ces chaînes-là. Alors, on a travaillé, par exemple, avec le secteur agricole mexicain, avec un projet financé par l'Union européenne, un projet qu'on a fait avec une association de producteurs agricoles. Et je sais que c'est counterintuitive, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais on dirait qu'ils ne seraient pas intéressés, mais en fait, c'est des gens qui exportent aux États-Unis et pour qui les impositions, les conditions commerciales sont de plus en plus strictes et ils doivent de plus en plus faire attention à la façon dont les travailleurs sont traités. Alors, on s'est servi un peu du contexte commercial, du contexte de comment la législation commerciale est de plus en plus imbriquée avec la législation sur les droits du travail. Alors, on a travaillé avec des producteurs agricoles pour améliorer les pratiques de recrutement, pas uniquement au sens de l'employeur en tant que tel, mais aussi des intermédiaires qui font le recrutement des travailleurs migrants, des migrants internes aussi. Il y a beaucoup d'immigration interne au Mexique. Alors, c'est une très belle boîte d'outils qui peut être partagée, là. On a fait des choses similaires dans le secteur du café, de la canne à sucre, du tabac. On travaille aussi sur l'étude et l'impact différencié de ces risques de travail-là sur les femmes et les adolescentes dans le secteur du café. J'ai entendu Andrea, ma collègue, de tantôt parler de la discrimination au sein du PTAT, du Programme de travailleurs agricoles saisonniers Mexique-Canada. En fait, les TUAC peuvent en parler un peu plus, mais on a déjà déposé devant la Commission de travail de la personne au Mexique et devant la CONAPRED une plainte pour discrimination dans l'embauche des femmes dans le cadre de ce programme-là. Et 5 ans après, plus que 7 ans après, le nombre de femmes dans le programme continue à être moins de 3%. Alors, je continue. Ça, c'est un peu les genres de travail qu'on fait, disons, dans le développement d'outils. Maintenant, quand on dit qu'est-ce que le recrutement est responsable, comment on peut améliorer les pratiques des employeurs? Et je dis, et je me concentre spécifiquement sur les pratiques des employeurs. Je sais que beaucoup de gens qui sont aujourd'hui, qui seront demain, vont parler de tout ce qui est recommandations de politique publique, tant du côté du Canada, au niveau provincial, du côté du Québec et du côté du Mexique, mais on pense au rôle que le secteur privé peut jouer dans l'amélioration des conditions de travail. Alors, on commence par dire qu'il n'y a pas de termes ou de définitions ou de normes qui soient universellement acceptées par rapport au recrutement responsable. On peut parler de la Convention 181, des principes des DACA, des directives de l'OIM, des guides de l'OIT. Mais si on met un peu tout ça ensemble, on cherche les plus grands bénéfices des travailleurs, disons les critères les plus hauts, les standards plus hauts. On arrive à parler de quelques éléments essentiels, c'est-à-dire un principe de l'employeur paye, qu'en ce moment, dans les PTAT, dans les programmes de travailleurs étrangers temporaires canadiens, n'est pas appliqué. Et c'est un des principes qu'on pousse dans la plupart des corridors de la migration globale. Même les employeurs des alliances internationales d'employeurs poussent pour que les fournisseurs dans la chaîne d'approvisionnement reconnaissent que c'est le principal intéressé que la personne migre. C'est en définitive l'employeur. Et en ce moment, dans la migration canadienne, tous ces coûts d'embauche, de recrutement, de déplacement c'est encore les travailleurs qui paient. Un autre élément, c'est la transparence sur les conditions d'emploi. On travaille beaucoup avec le secteur public pour que les conditions de travail soient claires, transparentes, justes, parce que d'une autre façon, on peut tomber dans un risque de travail forcé. C'est un des éléments de la définition du travail forcé, un travail involontaire, un travail qui n'est pas consenti d'une façon
où le consentement n'est pas libre et informé. Alors, on a encore, si vous interrogez les travailleurs du PTAT ou du PTT, l'information, le volume ou le niveau d'information qu'ils reçoivent avant de quitter leur communauté de venir au Canada est infime. Ils savent combien qu'ils vont gagner, dans quelle province ils vont travailler, dans quel secteur, mais plus que ça, c'est vraiment minime. On n'a pas toujours d'accès à des mécanismes de remédiation. C'est un élément indispensable quand on parle d'un recrutement, d'une embauche juste, d'une migration juste. Ni les autorités provinciales, ni les autorités fédérales, ni le Mexique, ni le Guatemala ont réussi à établir un système neutre, transparent et qui rende compte aux travailleurs sur la façon dont ces plaintes sont traitées. Et finalement, je pense que c'est ça qui est le plus intéressant, au moins c'est le plus intéressant au niveau de la grille d'analyse pour le fait que cela peut avoir sur le secteur privé. C'est qu'il y a un lien très fort entre les mauvaises pratiques dans le recrutement et un risque de travail forcé. Et suite, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont venir parler de ça, mais suite aux accords de libre-échange récemment signés entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, tout pays peut fermer ses frontières s'il y a une preuve qu'un produit ou un composant d'un produit a été produit avec du travail forcé. Alors, si vous allez chercher la définition de l'OIT du travail forcé, vous allez voir qu'il y a des situations qui sont systémiques dans les PTAT, dans les PTT, dans tous les programmes de travail temporaire au Canada, ont des éléments très forts d'involontarité et de travail sous menace d'une sanction quelconque. Et c'est là qu'on peut faire la pression parce que si jamais on s'organise, pas uniquement fondamentalement, syndicalement, mais aussi d'autres façons, pour aller faire la pression sur la chaîne d'approvisionnement, il y a bien des choses qui pourraient être soulevées devant la chaîne d'approvisionnement. Alors, ce qu'on dit du côté de vérité, de ce qu'on devrait s'assurer qui arrive, peu importe le niveau de la législation, peu importe le progrès ou manque de progrès dans les législations, tant au niveau du travail ou de l'immigration, tant au niveau provincial qu'au niveau fédéral, c'est qu'il faudrait s'assurer que l'employeur paye tous les frais de recrutement, que les travailleurs, si jamais ils sont assumés de quoi, ils se font rembourser immédiatement, que le processus de recrutement est éthique et transparent, ça ne l'est pas en ce moment. Les employeurs doivent fournir aux demandeurs d'emploi assez d'informations et que les travailleurs ont accès à des recours efficaces et adéquats tout au long du processus de recrutement et d'emploi. Alors, et j'achève, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Pourquoi parler de diligence due? Pourquoi se concentrer sur l'entreprise? Pourquoi parler de Costco ou de Walmart ou de Loblaws? Mais en fait, je pense qu'il y a une très belle expérience qui a été faite en Caroline du Nord il y a plus de 20 ans avec le FLOC, avec le mouvement syndical des travailleurs migrants aux États-Unis. C'est-à-dire que ces travailleurs agricoles-là ont réussi à se mobiliser et à mettre la pression sur le acheteur final. Sur les Wendy's et les McDonald's, je ne me rappelle pas exactement, je pense que c'était Mount Olive ou Wendy's, ou une grosse chaîne, une vraiment grosse chaîne. Ils ont réussi à mobiliser les travailleurs, mais aussi la société, pour menacer cette grosse chaîne d'arrêter d'acheter leurs produits s'ils ne négocient pas avec les fermiers une augmentation du prix qu'ils allaient recevoir pour leurs produits, en s'assurant que ces prix-là étaient assignés à travers d'un contrat, d'une convention collective aux travailleurs. Pourquoi c'est une excellente idée? Parce que finalement, les marges de profit d'un fermier ne pas être énormes et les marges de profit d'une grosse chaîne, ça l'est. Et si on commence à mettre sur la table cette discussion-là, la discussion de qui se bénéficie, parce qu'en fait, collectivement, comme consommateurs de produits agricoles, on est bénéficié de ces prix qui sont artificiellement bas. Ils sont artificiellement bas parce que les coûts de production, les coûts de la main-d'œuvre est financé finalement par les pays externaux, par le Mexique, par le Guatemala. On est en train de subventionner les aliments qui se produisent dans le Nord.
Mais il y a des canaux, il y a des niveaux, des instances dans lesquelles cette pression-là est un peu plus forte, peut-être un peu plus forte. Alors, si on fait un travail, je pense par exemple à Prodesk, qui a commencé tout ce projet de radar, de dire, on va commencer à faire les suivis, pas uniquement des intermédiaires, mais aussi des compagnies pour lesquelles ces intermédiaires-là travaillent. On va leur annoncer qu'ils sont en train de recourir à des canaux de recrutement qui ne sont pas super éthiques ni super transparents. Et que si jamais un jour il y aurait une violation des droits de la personne, ils ne pourraient pas savoir, ils ne pourraient pas dire qu'ils ne le savaient pas. Alors, c'est ces genres de pratiques innovatives, de pratiques, disons, un peu guérilla, pour aller mobiliser potentiellement cette obligation. C'est une obligation de toutes les entreprises, c'est aussi l'obligation de l'État, mais on ne parlera pas de l'État aujourd'hui, d'intégrer tous ces principes, au moins les principes fondamentaux en matière du travail. On parle, encore une fois, travail forcé, travail des enfants, liberté d'association, discrimination, santé, sécurité au travail. Alors, si on s'assurait, par exemple, de faire une petite étude et savoir ces laitues-là à Saint-Rémy qui sont produites à une demi-heure de Montréal, c'est qui les achète? Et comment ce profit est distribué? Et comment on pourrait s'assurer, si l'État n'est pas à la hauteur, euh, pour répondre à la violence qui est faite aux migrants, finalement, est-ce que le secteur privé pourrait l'être? Et qu'est-ce que nous, on peut faire en tant qu'organisation syndicale, mouvement syndical, organisation de la société civile, travailleurs, pour commencer à jouer un peu sur ce point? Alors, moi, j'ai fini 15 minutes. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je pense qu'on est tous là pour répondre. Gracias, Andrea. Bueno, pues ciertamente estamos de acuerdo que el problema de la migración no es un problema sencillo, ¿no? Entonces tenemos falta de derechos, ¿no? Falta de oportunidades de trabajo, malas condiciones de empleo, falta de protección sindical, ¿no? Tenemos el problema del impacto del crimen organizado, ¿no? Hablábamos esta mañana de una institucionalización tremenda de sicarios, ¿no? De gente que es contratada por los grandes terratenientes para quitarles la tierra a los campesinos. Tenemos el problema de violencias, ¿no? Internas en los países, problemas de guerras, que se está viendo en México mucho migrante africano, ¿no? Que está escapando de incertitudes en sus países, ¿no? Cada vez más, e instabilidades políticas. Entonces, realmente es un problema enorme. Y además de eso, un problema muy grande que no discutimos mucho aquí, que yo quería preguntarles, es el rol de las agencias de contratación, ¿no? Que a esos les presentan a los trabajadores un mundo ideal, ¿no? Les cobran mucho dinero y los empujan a que migren, y llegando a una realidad que no tiene nada que ver con lo que les prometieron, ¿no? Entonces, quería preguntarles a ustedes, no sé si quieren decir algo, el impacto que tienen estas agencias en la promoción de la mala migración, por decirle así, ¿no? ¿Tú quieres hablar? Sí, muchas gracias. Recientemente hicimos una investigación porque tuvimos que presentar también un informe sobre la CEDAW y las cuestiones socioeconómicas en el país para ir preparado, porque los gobiernos van a una misión internacional y hablan maravillas de su gestión. Entonces nosotros hicimos la investigación precisamente para demostrar con cifras y con testimonios. Prácticamente se están proliferando mucho las empresas. Hay muchos, ya se dan el lujo de hacer anuncios en las radios, anuncios en las redes sociales, promocionando el trabajo, que necesitamos 30 constructores, que necesitamos 20, no importa que no hable inglés, no importa que no hable francés, le facilitamos todo eso. Y en los testimonios que recogimos hay una nueva modalidad de que si consiguen un trabajo, no sé cómo lo hacen, ellos tienen ya el mecanismo, pero si consiguen un trabajo, un periodo de 8 meses, 10 meses, ¿qué hacen? Le cobran
a las personas individuales y le generan 2 meses de trabajo y luego lo mandan y traen otro para que haya más personas, entonces el negocio es más rentable para ellos. Eso se está dando ahorita en la nueva modalidad que está sufriendo Guatemala. Y hay una cuestión que no lo discutimos acá. Yo admiro mucho a los trabajadores que vienen temporalmente para Canadá. Yo viví en el exilio un poquito de tiempo, gracias a los canadienses me facilitaron muchas condiciones, pero no lo soporté. Yo regresé a Guatemala por los amigos, por la cultura, por todo lo que uno deja allá, desarraiga todo eso. ¿Y cómo lo hacen ellos? Mucha valentía, mi reconocimiento a ellos, pero eso también dejan en su tierra también una familia, dejan en su tierra su esposa, sus hijos, y conforme va transcurriendo el tiempo, pierden también del desconocimiento de los familiares hacia la... Hay muchas cuestiones que se está poniendo en riesgo. Entonces, pero sí, la situación de las empresas cada vez es mayor. En Guatemala porque tienen complacencia del Estado y los respalda con lo que hacen, porque hay un Estado corrupto, hay un Estado impune que les garantice todas esas maniobras que ellos hacen también en contra de los trabajadores. Gracias, ¿ustedes quieren agregar algo? No. Sí, yo recuerdo haber ido a Guatemala. Es una destrucción del tejido social enorme. Me acuerdo haber ido a Guatemala donde no había hombres, había niños y ancianos, pero hombres en edad de trabajo no existían en las comunidades y las mujeres eran las que estaban manteniendo sus comunidades. Entonces es un problema enorme, ¿no? No solo la explotación, el hecho de que pues realmente nadie escoge emigrar, están forzados a emigrar y encima destruyen a las familias, a las comunidades, ¿no? Entonces, otra cosa de la que no se habló y no sé si quieren decir, es el cambio climático, ¿no? ¿Cuántas gentes se van porque sus tierras ya no producen, ¿no? No sé si ustedes quieren agregar algo sobre eso. Creo que sabemos, todo lo estamos viviendo, ¿no? Ese es otro elemento. No sé, tengo miles de preguntas, aquí tengo páginas, pero mejor abrimos el piso, ¿no? Para la gente que tenga dudas y quiera más aclaración sobre lo que presentaron nuestros invitados. Entonces, abrimos, hay micrófonos en el piso, ¿no? Si tiene alguien algún comentario, pregunta o agregar algo, sí, compañero. Se ha hablado mucho de los abusos laborales en Guatemala y México, y lamentablemente Canadá no es la excepción, ¿no? Se habla del sueño canadiense, pero ¿podemos hablar también del desencanto canadiense? Me refiero a aquellos trabajadores y trabajadoras que deciden no volver a Canadá como consecuencia de los abusos que sufren en sus áreas de trabajo. Más aún, y esa es la segunda parte de mi pregunta, ¿existe data que el gobierno de sus países maneje sobre las empresas canadienses que son denunciadas por trabajadores migrantes o sobre las aplicaciones sobre permiso de trabajo abierto para trabajadores vulnerables? Muchas gracias. El sindicato TUAC, los TUAC, hace alrededor de 7 años hicieron una solicitud de acceso a información a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, justamente para tener una lista de las granjas que habían sido amonestadas, suspendidas o excluidas del programa. Y la primera respuesta fue que esta información era confidencial y que había que proteger los datos personales de los granjeros. Hubo un recurso de revisión para decir que pues que eran compañías, ¿no? O sea, la persona es la persona y no estamos dando el nombre, estamos dando el nombre de la compañía, porque es y finalmente la soltaron, pero un recurso de revisión que presentamos acá de este lado, que presenté yo personalmente, no a nombre de Verita, que quede claro, de las granjas este año, volvimos a tener la respuesta de la Secretaría de Trabajo diciendo, esa información es confidencial. Nosotros transferimos esta información. Cuando hay alguna queja, le informamos a las autoridades canadienses y nosotros no sabemos qué es lo que pasaron con estos casos, ¿no? Entonces, creo que es aquí donde se muestra la necesidad absoluta de un mecanismo de quejas transparente y, o sea, que vendo también agua para mi molino sindical, que es, qué mejor que un sindicato, ¿no? Ya hay una forma legal de tratar este tipo de problemas, que es la versión sindical. Un sindicato que te permite presentar un GRIEF, una queja que resulta de manera
coordinada, que reduce los gastos para absolutamente todos los involucrados y que no sean capaces de ver eso me parece increíble, ¿no? Yo creo que evidentemente que ya el sueño americano, el sueño canadiense se están convirtiendo en la pesadilla, ¿no? La pesadilla americana, porque pues finalmente la violación a los derechos laborales es constante. Y si hay violación de derechos laborales en trabajadores que tienen los permisos, ¿verdad? Los permisos mediante este programa de trabajo temporal, ¿cómo no va a haber violaciones a los trabajadores que emigran de manera ilegal, ¿verdad? Porque ningún ser humano tendría que ser ilegal, y sin embargo existe esta migración y existe y es constante y fluye, ¿verdad? Tanto para Estados Unidos como para Canadá, y son mucho más vulnerables, o sea, porque finalmente pues están en el anonimato, o sea, y con el miedo evidentemente a ser deportados. Entonces yo creo que efectivamente lo que dice Andrea es real. Los sindicatos ahí tendremos una gran tarea de poder hacer evidente a estas empresas y por qué no un boicoteo o algo que verdaderamente pudiera tener algún efecto positivo para los trabajadores. De lo contrario, pues sigue la violación a los derechos laborales porque nada sucede. Lo que preguntaba el compañero, definitivamente no les conviene socializar estas cuestiones que ocurren, porque dejaría de ser el negocio para ellos. Entonces lo han ocultado. Lo que se sabe, y por eso aprecio mucho estos seminarios, porque lo que se sabe es lo que desde acá se informa en las redes sociales, en los medios, en los reclamos. Entonces a seguir haciendo la lucha, porque es nuestro aporte a que se conozca la situación. Seguramente ustedes conocieron el caso de los hongos alucinógenos, que fue un caso muy escuchado aquí en Quebec, de un grupo de trabajadores de guatemaltecos que los contrataron, pero no les dijeron para qué era la producción que estaban haciendo, y ellos desconocían y estaban produciendo esos hongos, pues, alucinógenos, perdón, que le alegraban mucho a uno, ¿verdad? Entonces, y fueron demandados, los Comex fueron capturados, los compañeros, procesados, ¿verdad? Entonces prácticamente son esas cuestiones. A mí me parece súper importante, ¿y por qué en Guatemala no se conoce? Porque en Guatemala desafortunadamente este programa de trabajo temporal lo manejan de manera público-privado, y ahí está la otra situación también del por qué las empresas pretenden seguir manteniendo en el poder político, porque entonces les garantizan impunidad y les garantizan seguir haciendo todas esas cuestiones para sus intereses sin importarles la seguridad de los trabajadores que vienen para acá. Y bueno, yo solo para agregar respecto a la pregunta, pues en México realmente mucha de la información se maneja, digamos, no la hacen pública, y a pesar de que se hace uso del derecho a solicitar información, como comentaba Andrea, pues las autoridades buscan poner todas las trabas posibles para no dar la información, como contestando no la pediste de la forma adecuada, o es información confidencial, o no me dijiste, no me especificaste tal cosa y por eso no te la puedo dar. O sea, realmente no hay una intención de que esta información se conozca. Y respecto a las denuncias que se pudieran presentar sobre violaciones a derechos humanos, con honestidad el mismo país ni siquiera atiende las violaciones que ocurren ahí. Entonces, como para ellos no es algo que interese, ahora mucho menos van a decir, no, pues ese ya es problema de Canadá, que lo resuelvan allá, ¿no? Entonces, pues sí estamos en una problemática. Gracias, Andrea. ¿Alguien más tiene otras preguntas, algunas dudas, comentarios? ¿No? Allá atrás está Amelie. Hola, muchísimas gracias por las presentaciones. Tengo tantas reflexiones, pero el asunto que quisiera añadir es en cuanto al despojo del cual habló Leocadio, porque allá sí hay posibilidades de solidaridad internacional. Por ejemplo, con el CISO hacemos delegaciones intersindicales en México los últimos años, y hubo un caso que nos impactó bastante porque había una compañía canadiense, Argonaut Gold, en el Cerro del Gallo, que estaba explotando una cantidad tremenda de agua y que estaba matando a la agricultura local.
en este pequeño pueblito que tenía que enfrentar esa grande compañía. Y nos dijeron los campesinos allá, las únicas personas que pueden sobrevivir ahora con esta explotación de agua son la gente que tienen remesas por parte de migrantes que se fueron a Canadá o a los Estados Unidos. Así que pienso que hay también que entender que el modelo capitalista de explotación en el cual está basado nuestra economía globalizada tiene un papel muy importante en cuanto a las causas de las migraciones. Gracias, Amélie. Creo que atrás había otra compañera que quería hacer una pregunta. Un, deux, oui, ça marche. Bonjour. Je vais parler en français, désolé. C'est bien sûr pour tout le monde, principalement Mme Galvez. J'ai bien suivi ce que vous avez dit. Il faut comprendre aussi que ces travailleurs-là, souvent, dans leur propre pays, on leur exige souvent, comme au Guatemala, 20 000 quetzales pour obtenir le droit de venir ici au Québec. Ça, c'est un sérieux problème. Et ça, c'est dès le départ. Là. Alors, ils s'endettent. Et là, vous allez avoir Mylène Coder demain, là, qui est dans un de ses ateliers, qui va en parler. On sait aussi que ça ne se passe pas juste au Guatemala, ça se passe aux Philippines, ça se passe partout, où on exige des sommes d'argent de ces travailleurs-là qui sont à bas salaire et qui s'endettent malheureusement à des taux d'intérêt, des fois de 10 par mois. Et là, je vous réfère à l'enquête de Radio-Canada qui a passé dernièrement. C'est assez éloquent ce qui est dit là-dedans. Alors, ils partent déjà endettés, ils arrivent ici. L'employeur, certains, pas tous, là, certains employeurs vont prélever des sommes d'argent pour se rembourser le billet d'avion, ce que ça a coûté, bien sûr, pour les faire venir. C'est ce qu'on voit. Et bien sûr, ils le font de façon très discrète, par exemple, une carte de guichet automatique. Ils ont un petit appareil, ils vont leur tirer 200 $, un autre 200 $, et bien sûr, c'est ni vu ni connu. Et ça, on le voit aussi. Donc, ils ne se font pas encore ponctionner sur leur salaire. Et sans compter, bien sûr, que lorsqu'ils reviennent, ils doivent payer des taux d'intérêt à des Shylock, à la mafia, malheureusement. Et quand ce n'est pas des avocats, vous pourrez faire encore enquête, des avocats qui leur cherchent 8 000 jusqu'à 11 000 $ pour pouvoir avoir un permis de travail ici fermé. Ce n'est pas croyable. Alors, même si, puis j'ai de l'expérience depuis un sacré bon bout de temps au niveau des tribunaux, le problème des tribunaux, c'est que c'est long. Et je peux vous dire que c'est une infime minorité qui vont vraiment déposer des plaintes parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ne pas être appelés, puis c'est ce qui se passe. Moindrement, si un travailleur fait une plainte, bien, il ne revient pas l'année suivante, malheureusement. Et là, il se retrouve, bien sûr, sur une liste noire, et on le sait que ça existe, les listes noires. Alors, il faut juste qu'on se le dise. Alors, le problème, c'est que les tribunaux non plus ne sont pas efficaces du tout pour rendre justice à ces travailleurs-là. Alors, c'est le commentaire que je voulais faire. Oui, merci beaucoup. Et donc, on va prendre une dernière question. Oui, bonjour. Merci beaucoup à tous. En fait, c'était par rapport justement au recrutement responsable. Ma question, c'est est-ce que, parce que je sais que le Canada, entre autres dans les années 50, dans les années 40, 50, le fédéral, le gouvernement sponsorisait, donc payait le recrutement, payait tous les frais, faisait venir des centaines de milliers de travailleurs de l'Europe. Et là, j'ai l'impression qu'il manque ce joueur-là. Il y a une partie de pourquoi on ne demande pas au fédéral et au Québec de payer tous les frais de recrutement, dans le sens que ce ne soit pas ni les travailleurs, ni les employeurs, ni se diviser tout ça avec tous les intermédiaires, mais que vraiment une partie du sponsorship soit assumée par l'État. J'ai l'impression qu'on devrait peut-être un peu plus pousser pour que dans le côté recrutement responsable, il y ait cette formule-là. Peut-être pas un monopole complet de recrutement, mais au moins que, oui, 30 000 Guatémaltèques, ben, que ce soit le Québec qui paie pour le recrutement de 30 000 Guatémaltèques. Dans le sens, littéralement, d'aller chercher aussi dans le recrutement responsable l'État comme sponsor. Oui, merci beaucoup. Andrea, tu as un commentaire? Oui, absolument. Dans les recommandations de l'Organisation internationale du travail sur les agences de recrutement, justement, on parle
sur le besoin de faire l'État intervenir dans les processus de recrutement dans la mesure du possible, d'éloigner les privés du processus de recrutement parce que beaucoup de violations arrivent justement parce qu'il y a une logique de marché qui résulte nécessairement en violation des droits fondamentaux des travailleurs. Alors, on a une très belle, une belle étude de cas au Canada parce que tu as en même temps les formats avec le Mexique où le recrutement est fait par l'État mexicain et les modèles avec le Guatemala où c'est le secteur privé qui fait le recrutement. Et tu peux vraiment faire la comparaison entre les deux groupes et voir comment les travailleurs guatémaltèques sont beaucoup plus vulnérabilisés que les travailleurs mexicains. Maintenant, niveau suivant, tu parles justement jusqu'au gouvernement de Mulroney en 1986-87. C'était à Ressources humaines Canada de faire tous les processus ici au Canada, ici là-bas au Canada, administratives relatives à l'embauche. Et c'était quand même les pays des Antilles et le Mexique, dans le cas du Mexique, qui faisaient le recrutement. Je pense qu'une façon de rapatrier beaucoup de ces pouvoirs, tant du côté du gouvernement fédéral comme du gouvernement mexicain, du gouvernement guatémaltèque éventuellement, il y a eu, on a dû demander la permission lors de la négociation sur les accords du GATS. Alors, le PTAT ne peut pas se répliquer avec d'autres pays, mais peu importe. Mais pour moi, ce qui est fondamental, ce n'est pas uniquement le besoin d'avoir un État fort et un État pressant, mais aussi avoir la représentation pour les travailleurs, parce qu'en ce moment, il n'y en a pas. Alors, tu peux dire, l'État mexicain fait beaucoup, et c'est vrai, ça réduit des coûts pour les travailleurs et ça réduit des coûts pour les employeurs, c'est très avantageux. Mais l'État mexicain a les mains liées pour défendre les travailleurs parce que c'est vraiment contre son intérêt d'être trop hostile ou trop demandant ou trop... S'il demande trop, alors la menace constante, c'est on va les chercher ailleurs. On va les chercher au Guatemala, au Belize, en Honduras. Alors, ça fait des années que les syndicats essaient d'avoir présence sur la table des négociations. Je sais que les TUAC ont déjà demandé la présence lors des négociations des contrats annuels entre le Mexique et le Canada. Et la réponse a été, il y a déjà la représentation du Mexique, alors les travailleurs sont déjà représentés là. Mais par contre, les employeurs, eux, ils sont à la table. Alors, je pense que oui, effectivement, le rôle de l'État, c'est très important. Mais le rôle des syndicats, le rôle des organisations de travailleurs est indispensable parce que c'est seulement là qu'un vrai mécanisme de plainte neutre et transparent peut faire en sorte que les 44-5 000 travailleurs qui arrivent à chaque année pour le secteur puissent avoir leurs droits protégés. Merci, Andrea. Ça, c'est très, très, très intéressant. Et donc, on est presque à la fin de notre panel. Et je voudrais remercier à moi qu'il y ait une question présente. Je vais remercier nos invités de l'information. Andrea qui est de loin, Andrea qui est ici, et Leocadio et Rosalba.